Ok, muchachos, el día de hoy, el maestro en ingeniería Juan Ríos Arriola, ya para finalizar el curso de Transis, de introducción a Transis, considero una introducción, nos va a platicar el día de hoy de cómo le ha ayudado a él usar Transis, específicamente en el área de investigación de energía geotérmica de baja entalpía y la simulación de edificaciones en Transys. Esa es otra de las ventajas que tiene Transys a la hora de querer incorporar tecnologías de energía renovable o sistemas energéticos a edificaciones, porque te permite estudiar de forma completa, considerando la envolvente también, en este caso la edificación. Por ejemplo, en aspectos de sistemas de enfriamiento, tanto de compresión mecánica como pasivos, como los que utiliza Juan, pues considerar la envolvente dentro de Traces, pues te ayuda también a considerar, a analizar todos esos aspectos que a lo mejor no pudiéramos analizarlos si no se considera ese type, como que, ¿sabes qué? ¿Cómo se va a comportar la temperatura interna de un cuarto con y sin sistema de refrigeración? ¿Qué pasa si le incremento el tonelaje? ¿Cómo se va a comportar? ¿Cuánta energía requiero para enfriar ese espacio? Ante otra información que la verdad se me hace muy interesante, que a lo mejor no van a aprender completamente a utilizar esos types, pero sí van a tener una noción de dónde se encuentran, cómo se utilizan, y pues les va a quedar de respaldo esta grabación para que si en algún momento la vida los pone en esa situación de que necesiten ese tipo de simulaciones, pues puedan utilizarlas, no puedan ser su punto de partida. Entonces, no me queda más que dejarlos con el maestro en ingeniería Juan Ríos, porque ya es maestro y ya se acaba de titular. Pues ya todos lo conocen, ¿no? Entonces las palabras sobran. Muchas gracias, Juan, por darnos una parte de tu tiempo, que ahorita yo creo que ha de estar bien ocupado, surfeando y todo eso en Ensenada, me imagino, viviendo la vida, disfrutando de tus vacaciones tan merecidas después del estrés y todo el tiempo trabajado haciendo la tesis. Entonces te agradecemos mucho que estés aquí presente, pues compartiéndonos tus experiencias, ¿no? Y conocimientos. Muchas gracias, Armando. Buenos días a todos, chicos. Y sí, como comenta el maestro Armando, maestro todavía, que ya está un pelito de ser doctor, eh, el software Transys acoplado con su herramienta Transys 3D ha sido de gran utilidad, fue y ha sido de gran utilidad para de mis estudios en la licencia, a partir de la maestría ya, y posteriormente seguir utilizándolos, ¿no? Por las bondades que comenta el maestro Armando, la opción que nos da de ver el comportamiento de nuestras tecnologías ya aplicado directamente sobre una edificación específica, la cual nosotros conocemos y es de interés para nosotros evaluarla térmicamente. Pues sin más, yo voy a introducirme a esto y para ello quiero mencionarles el software SketchUp. No sé si estén relacionados con él. Es un software muy utilizado en el área de de la arquitectura, pero lo utilizan básicamente para el diseño de edificaciones por su parte exterior, más bien estética, dimensiones, cuando le dan un terreno a un arquitecto, pues mira, este es el espacio que puedes construir ahí, este es el software que se usa. Y pues también Transys, yo creo, por ser un software puntero en el área de diseño arquitectónico, lo escogió para hacer un vínculo entre estos dos softwares y desarrollar la herramienta Transys 3D que despliega el siguiente menú, el que estoy seleccionando con el cursor. Si me pueden decir si me escuchan bien y si pueden ver mi pantalla Sí correctamente. te vemos, Juan, pero no se ve tu pantalla. Ok, Ahora sí vemos tu pantalla. ok, correcto. Bueno, les mencionaba, no sé si conocen la interfaz de SketchUp, este software de arquitectura que tiene versiones más actualizadas. Simplemente estoy trabajando con la versión 2017 porque es la que se tiene acceso libre. Realmente no cambia mucho desde 2012 hasta versiones más actuales, pero es el que tenemos acceso en este momento, ¿no? Bueno, también quisiera mencionarles un poco de la pertinencia de la creación de esta extensión Transys 3D, esta
esta librería que se adhiere o plugin, también le llaman, es básicamente por la necesidad de evaluar energéticamente las edificaciones. Esto traté de plasmarlo en mi tesis de maestría de la siguiente manera. Basándome en que la carga térmica, la humedad relativa y la temperatura interior de una edificación son sin duda las variables con mayor importancia en el ámbito de la climatización. Esas tres. Pero la carga térmica está directamente relacionada con la temperatura del aire interior que desea mantenerse en la edificación. Es decir, en función de lo que nosotros queramos adentro, también llamado set point en ocasiones, es lo que le va a dar la magnitud, la amplitud y la variación de la carga térmica. Entonces, entre la humedad relativa y la temperatura ambiente generan las condiciones de confort o termohigrométricas, pero únicamente lo que sería la temperatura, el set point, define la carga térmica. Y actualmente hay varias herramientas que permiten estimar la humedad relativa y la temperatura del aire, o modelar, estimar o modelar, como lo quieran ver, las condiciones del aire al interior de una edificación, que serían la temperatura y la humedad, con un menor costo técnico y económico en comparación con el monitoreo termohigrométrico experimental. Es decir, se utilizan estos softwares para, en vez de utilizar una campaña de medición con sensores adentro de una edificación, que sabemos que nos va a llevar un costo económico, que es el costo del sensor, su adquisidor de datos, un costo técnico de saber calibrarlos primero, eh, tal vez un costo de calibración, porque si no se tiene un equipo fiable, hay que pagar por la calibración. Son una serie de costos que se evitan utilizando un software, un paquete comercial. Además, y uno de los factores más importantes es que nos evitan el tiempo de medición. Es decir, ya después de haber cumplido lo que les mencioné, tener sensores, saberlos calibrar o mandarlos calibrar, instalarlos y ponerlos a punto para su medición, hay que esperar un año o que pase el periodo de interés, un verano, donde podamos caracterizar el aula o lo que estamos esperando, el objeto de estudio, ¿no? La edificación. Digo aula porque estoy bien relacionado yo con las de puertecitos, ¿no? Es lo que siempre he estado simulando, pero cualquier edificación. Sin embargo, el software con darle un clic en correr puede, bueno, obviamente que esté bien, sepamos usar bien el software, podemos evitarnos ese año de medición, el tiempo y además los instrumentos. Podemos tener en un menor tiempo los resultados y ya empezar a simular lo que serían estrategias sobre la edificación. Entonces, en el campo de la arquitectura e ingeniería se utilizan diferentes herramientas computacionales que permiten predecir este comportamiento. Y requieren que le digamos o le especifiquemos las dimensiones, la orientación. Una vez hecha la geometría, hay que decirle hacia dónde está cada muro y en qué porcentaje si es que no está plenamente al sur, hay que decirle más o menos cómo está. Y también las propiedades termofísicas de los materiales que forman la envolvente, que sería los muros, el piso y el techo, básicamente, cómo está formado. Y después que uno le especificó todo lo que está en nuestras manos con respecto a la edificación, hay que utilizar un archivo climático de la zona para someter esa edificación que hemos definido a, a las variables meteorológicas en sitio, ya sea por si se tiene una estación o si obtuvieron los valores de un software como Meteonorm. Bueno, la mayoría de las herramientas utilizadas para eso, para modelar térmicamente las edificaciones, están enfocadas al diseño detallado y del envolvente y sus inmediaciones. Es decir, lo usan más los arquitectos únicamente para hacer fachadas, mostrarles cómo se ve en algún garage, y lo que digo en las inmediaciones es para ver qué va a caber dentro del terreno, que no invade la zona vecinal. Para eso lo usan más bien los software y pues es su trabajo, ¿no? Sin embargo, son un menor número de esos softwares arquitectónicos los que se meten con cuestiones energéticas, como la carga térmica o cuestiones térmicas, como la temperatura y la humedad, ¿no?
Entonces, las posibles adecuaciones que se hacen en esos software son por medios de elementos pasivos, eh, con sombreados, no sé, algún elemento como un árbol que pudiera evitar ganancias durante el verano y podarlo en invierno, ahí se ve eso. Sin embargo, cuando ya lo acoplamos con Transys, que es un software utilizado en el área de ingeniería, nos permite ponerle todo lo que Transys trae, lo que creo que hasta ahora han visto, colectores solares, intercambiadores geotérmicos, paneles solares, a la edificación. Es decir, ya se pueden combinar en esta parte. Utilizando un plugin que realizó el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, el NREL, se llama Transys 3D y fue desarrollado para el Departamento de Energía y es el que los vincula, ¿no? A ambos. Pues bueno, sin más, vamos a verlo. Este sería el entorno del software SketchUp. Así viene por default y esto, todos estos iconos que tiene esta parte son del software SketchUp nada más, pero lo que sería esta barrita de iconos que tengo en la parte superior y esta otra que tengo en la parte inferior serían los que corresponden al plugin de Transys 3D. Bueno, ¿cómo se utiliza esto? Es independientemente del software SketchUp la construcción de la geometría en Transys 3D. Solamente utilizamos su interfaz, esta parte para construir, pero el modelo se guarda en otro formato, se construye diferente a lo normal aquí en SketchUp y ahorita van a ver cómo es que se realiza. Hay un tutorial muy bueno que se llama igual que el plugin T3D tutorial y también tengo el T3D que es el plugin. Ahorita estaba tratando de bajarlo de internet para mostrarles a ustedes cómo sería, pero ya no pude descargarlo. Según yo es gratuito, pero no lo pude descargar. Creo que estas son las palabras clave, algo así. Si no, si a alguien le interesa, ya lo tenemos ahí en el CENER en varias computadoras y tenemos el instalador. Bueno, entonces el tutorial les digo que es muy bueno porque literal dice paso a paso cómo hacer una edificación. Si ven aquí en el contenido nos dice cómo lo va a crear, sus detalles, modificar la geometría, crear los objetos de fenestración, que son ventanas y puertas, y crear objetos de sombreado. Estos son muy importantes. Pudiera ser la casa de un vecino o un tejabán que tengamos en la edificación que nos quite carga térmica. Entonces, por eso es muy importante considerar estos sombreados. Bueno, aquí abajo comienza con lo que sería la creación, miren, desde cero. Nos dice cómo debemos pararnos en el origen y empezar a crear una zona. Ahorita yo lo voy a hacer de esta forma y si ustedes quisieran hacerlo después, pueden ver el video o ver este tutorial de Transys 3D que les mencioné. Ese sí está disponible para descargarlo en internet. Primero, pues podemos borrar a este sujeto que viene aquí como referencia y empezar a utilizar esta parte, ¿no? Vamos a seleccionar la zona que dice nueva zona Transys 3D y se hace clic en el origen y aparece todo este recuadro azul. Al darle doble clic, se pone, en vez de azul, se ponen líneas punteadas, una línea negra punteada que representa que la zona está activa. Es decir, lo que construyamos dentro de ella ahora lo va a leer como una superficie de Transys 3D y no de SketchUp. Lo va a guardar acá, como podemos ver, tiene para nuevo, abrir, guardar y guardar como el archivo de Transys 3D. Pero acá tenemos otro abrir, otro nuevo, guardar, guardar como, pero del archivo SketchUp. Entonces, lo que hagamos aquí dentro va a ser referente a Transys 3D. Inicialmente se traza la base de la edificación que queremos hacer. Por ejemplo, yo voy a hacer el salón de puertecitos, los que están unidos, los de primaria que ya han visto, los que son tres contiguos. Y la base del primero es de
6.5 y 8.1 metros. Entonces, se trazó lo siguiente, ¿no? Podemos verificar con esta herramienta de medición que las dimensiones son las correctas. Ahí está el 8.1 y aquí está el 6.5 frontal. Ok. Posteriormente seleccionamos la herramienta Push o empujar y nos permite elevar la edificación, darle altura. Bueno, la altura en este caso la seleccioné arbitrariamente, pero sí tiene una altura que debería haber sido de 3.2 metros. Igual estos salones yo ya los generé y ahorita se los voy a mostrar ya hechos para no perder tanto tiempo a hacer todos. Ahí ya detectó que las caras amarillas de los lados son paredes y la pared, la cara que seleccionó de color café sabe que es el techo y a su vez la que es de color gris sabe que es el suelo. Lo podemos corroborar con lo siguiente. Estando activa la zona, le damos clic en sus caras, después clic derecho, Transys 3D, información del objeto y aquí me dice tipo que es una pared. Puede ser piso, pared, techo. Creo que ceiling y roof le llaman lo mismo al techo. Y aquí me dice construcción, es una pared exterior. Su condición de frontera con el exterior son los alrededores. ¿Ok? Para que haga transferencia de calor con el ambiente, ¿no? Posteriormente, bueno, ahí no hay que desactivarla, porque si hacemos cosas desactivadas no los va a agarrar. Se hace lo que sería las ventanas. En este caso yo sé porque fui a medir que está la ventana a 0.95 centímetros, a 95 centímetros de aquí y a 95 centímetros de altura. Pero aquí hay que ponerlo en metros, 0.95. Y mide lo que sería, mm, mide para arriba 1.18 y en extensión 1.93. Que esta sería la ventana y miren cómo la detectó automáticamente como una ventana o un objeto de fenestración, como el que les llamaba. Entonces aquí le ponemos nuevamente información del objeto y la detectó como una ventana y no me deja moverlo. No hay opción como el otro que yo puedo decirle que se haga una pared, aunque lo detectó como techo, aquí yo lo puedo hacer una pared. Miren cómo lo cambio. Pero la ventana no lo permite. Entonces, así se hacen los objetos de ventanas. Las puertas, ahí hay muchas dudas en la comunidad global de Transys y los que utilizamos este type. He entrado en foros y muchos discuten que las puertas se deben declarar igual que la ventana, pero he visto otros que la reportan como otro tipo de pared. Ahorita les voy a mencionar cómo es esto. Vamos a hacer la ventana. Aquí me está pidiendo que lo guarde. Automáticamente se abrió. Y vemos el formato que le da, IDF, diferente al formato de Transys, ¿no? Digo, de SketchUp. Pero en este caso no lo voy a guardar porque ya este habla ya lo tengo. Ahorita la voy a abrir ya como está hecha. Entonces aquí estaría .425 a 42 centímetros de la pared y sería una puerta esta mide de altura, mide 2.09 y 0.85. Ok. ¿Vieron por qué no la detectó? Porque no tengo la zona de Transys activada. Entonces sí detectó una raya que yo puse ahí, pero pues no sabe de qué le estoy hablando. ¿Por qué? Porque no están las líneas punteadas. Hay que hacer doble clic y miren cómo él sabe que está fuera del modelo. Hay que borrarlo. Bueno, hay que salir para poderlo borrar. Si estamos con la zona activada, no permite hacer clic, no la reconoce. Tiene su pared intacta. Entonces hay que salir, borrarlo, activarlo. Recuerden, damos un clic, se pone azul. Doble clic, se pone con la línea punteada. Entonces ahora sí, hay que volver a trazar el objeto
que era de 2.09,85, se conoce como una fenestración, una puerta en este caso, ¿no? Pero les menciono, he visto foros donde discuten que si así o que si en forma másica, y yo la verdad prefiero hacerlo de la siguiente forma. Estando activada la zona, se borra la puerta y lo va a detectar como este hoyo, pero volvemos a trazar lo que es la línea superior y se hace como otra pared. Entonces, al momento de definir las propiedades de las paredes en Transys, va a detectar a esta como otra parte y ahí yo le voy a decir que es de madera, que no tiene las mismas propiedades que el resto de la masa, ¿no? Ok, pues ese es uno de los trucos o de las cosas que he aprendido en el camino, lo que es la puerta, y pues no viene en manual, pero lo he visto en foros, ¿no? Que unos discuten entre hacerlo así o de ventana. Bueno, también se puede hacer el techo a dos aguas. Si ustedes no tienen una casa plana, es sencillo. Únicamente hay que trazar lo que sería la diferencia que queremos darle, 0.5 aproximadamente. Ah, bueno, esta herramienta que estoy utilizando es de SketchUp, pero se puede relacionar acá porque no es de dibujo, únicamente me está guiando de un punto a otro las distancias que yo le quiero dar. Entonces no hay problema con que utilicemos esto acá. Igual lo de dibujo se selecciona acá. Estando activada la zona, me detecta el punto medio. Luego voy acá al otro que tracé. Y a veces me detecta aquí automáticamente, ven, aunque no haya puesto el punto con la cinta, ya sabe a dónde voy. Entonces acá hay que hacer lo mismo. Hacerle del punto medio aquí. El punto medio para acá. Es muy intuitivo, la verdad, este software de Sketch. Yo lo llevé en una materia muy interesante ahí en Renovable, se llama Adecuación Termodinámica de Espacios Arquitectónicos, y ahí lo trabajamos, nunca con Transys, solamente el software, pero, pero era muy buena, muy intuitivo y muy fácil de usar. Entonces ahora borramos lo que era el otro techo. Vean cómo quedó la guía ahí punteada, la altura que yo había seleccionado antes. Y trazamos una línea aquí en medio. Y ya nos detectó el nuevo techo, ahora dos aguas, pero lo sigue leyendo como un material de techo, ¿no? Igual si lo hubiera puesto amarillo, ya saben cómo les enseñé que se puede cambiar. Entramos a la cara, información del objeto y aquí le decimos. Ahora lo que va a hacer es que va a detectar dos techos, uno con orientación sur y uno con orientación norte, pero no pasa nada, ¿no? Ahí ya sabemos a cuál se refiere. Y también va a hacer que lo que era antes un área total en metros cuadrados lo va a dividir en dos, en cada techo. Bueno, ahora voy a mostrarles cómo se hace el sombreado, porque pues igual en el manual viene, pero hay unas mañas que si no se las saben, van a batallar un poco más. Por ejemplo, aquí hay que seleccionar, eso sí viene en el manual, que hay que seleccionar, igual como seleccionamos nueva zona Transys 3D, ahora nuevo grupo de sombreado Transys 3D. Lo seleccionamos, otra vez el origen, y ahí se creó, pero vean cómo se crea dentro de nuestra, o sea, si quiere guardar, dentro de nuestra edificación. Si le damos doble clic, miren cómo se activó la otra. Y ahí lo que hagamos no lo vamos a hacer en el sombreado, sino le vamos a seguir haciendo modificaciones a esta. Lo que vamos a hacer es seleccionar este botón de aquí, que es el que nos muestra el outliner de la ventana outliner, dice, le picamos y aquí nos dice qué es lo que tenemos en este que no se ha grabado, en este proyecto Transys 3D llamado un Tidlet todavía. eh, Nos dice que tenemos. Tenemos un grupo de sombreado que creamos y tenemos la zona Transys 3D, que igual aquí mismo se le puede cambiar el nombre. En vez de 88A0F0 que le puso, le puedes poner aula sin espacios, siempre hay que usar guión bajos en vez de espacios. Y acá está el sombreado. Entonces desde aquí también se puede activar. Si le damos doble clic se activa, si le damos doble clic se activa. Entonces esta es la forma en la que les digo que
Este es un truquito, una maña para que no batallen al hacer el sombreado. Se van acá, lo activan y ahora sí pueden empezar a dibujar lo que ustedes quieran. Por ejemplo, se puede hacer una cara así y después la traemos para acá. Pongamos, ¿no? Un muy buen sombreado que tuviera. Y ahí lo detectó, miren, de este color morado. Ya sabe que es nuestro grupo de sombra. Igual lo pueden hacer en la parte de atrás, aunque el recuadro punteado no llegue atrás, no importa. Cuando ustedes dibujen ahí, se va a extender hacia allá. Entonces hacemos la cara. Vean cómo se vino hacia acá. Luego esta nueva herramienta y lo extruimos, ¿no? Y ahí está lo que es nuestro sombreado. Obviamente, pues nunca va, no está en el aula así y rara vez va a haber un sombreado así, pero ya vieron cómo se puede hacer, ¿no? Y esto pues tiene la finalidad de quitarle carga térmica o darle más realidad. O igual el sombreado pudiera ser la casa de un vecino. Si así este es su casa o, o quisieran considerar otro objeto, se puede trazar acá la base y luego extruirlo también. Ah, no, pues la casa de mi vecino es de 2 pisos, así. Me está sombreando. Y ya, este no le va a calcular carga térmica ni lo va a considerar un espacio como el amarillo que sí va a calcular, pero sí lo va, cuando calcule el amarillo o el aula que hemos trazado, le va a quitar todo lo que este le ganó. Supongamos que el sol sale de acá, pues toda la radiación de las 6 de la mañana al mediodía que este le estuvo ganando, él absorbió, él no la absorbió y pues le ayudó. No es un elemento pasivo para esto. Entonces, esta es la forma en la que utilizamos los sombreados y creo que aquí básicamente sería todo. Únicamente la parte de salvar. A ver, se me perdió aquí el toolbar del Transys por no quererlo estar grabando. Ya no me dejó. Ok, solo sería la parte de... No recuerdo cómo se activa la barra. Hace poco creo que estuve con Miguel trabajando esta parte y ahí sí las logramos activar. Se le da el clic en la parte a un lado de que no seleccione ese, a un ladito ahí, un Aquí clic y ya ahí, sí. es todo, Miguel. Sí, tú sí aprendiste eso que ese día lo logramos, ya no me acuerdo cómo lo hicimos. Bueno, ahí está. Y luego le van a dar Save As y aquí se va a poner en el formato, no los deja otro, va a ser el IDF, ¿no? Lo van a guardar, por ejemplo, yo aquí tengo, pues miren, en esta carpeta ya tenía uno yo, puertecitos IDF, ahorita se los voy a mostrar. Bueno, este no lo voy a guardar, nada más era para que vieran. Les voy a mostrar los que ya tengo hechos. Vamos a darle aquí Open y vamos a ver ese puertecitos IDF. No vamos a guardar este, se perdió. Oye, Juan, ¿y en Dime. qué formato se guardan? IDF se llaman, es el único que viene. Mira, Ah, cuando le das Save As, dice ya por default puertecitos.idf, te dice él, y luego le quieres dar aquí como cambiarle el formato y no te deja. ok, Pero, perfecto, gracias. pero eso, dime. No, que esa era la duda de qué Ok, formato se graba. Eh, Gracias. Creo que ok. se, creo que se guardan dos, se guarda el IDF y se guarda uno SKP. El SKP es Ándale, el que utiliza aquí y ajá, el eso, IDF es el que creo que es para allá, ¿no? Para Transys. correcto, correcto, a eso iba. Ajá. El SKP se genera así, miren, salvándolo del modelo de SketchUp. Dime, acá le pones en Save As y aquí ya te da el SKP y otros. Todos los modelos disponibles de las versiones de SketchUp, porque SKP es de SketchUp, ¿no? Entonces también lo puedes guardar y también lo guarda en este caso. Bueno, este ya es otro, que ya los tengo guardados, pero también se puede hacer así, simplemente no te lo va a leer lo energético, te va a abrir el puro esqueleto del salón, pero el correcto es guardar el IDF. Como vieron ahorita, yo abrí este IDF y miren cómo se abrió. Ahora voy a abrir otro, el que estuve haciendo para la clase y porque ya era un pendiente mío. Hice los salones de puertecitos. ¿Cómo los llamé? Aulas.idf es este. Miren, hice los 3 salones de la entrada.
pues que entraríamos por esta parte y aquí es donde está el tejabán, y el otro que les mostré ahorita es el que está acá. Con el puro IDF abre todo, lo que sería el modelo y lo que se ocupa leer. Miren. Aquí está lo que sería el aula de preescolar. Es la que yo simulé en mi tesis. Los otros serían estos tres. Esta es este aula. Este correspondería a esta. Y las que les mostré ahorita. Estas tres, pues creo que se ven desde esta parte acá nomás. Serían estas. Bueno, ahí tal vez me faltó un poquito la reja que pudiera ayudar a disminuir carga. Pudiera ser un detalle que no estoy utilizando. Además que miren, además del techo que yo le puse el tejabán hacia enfrente, también tiene un poquito salido hacia acá. Tampoco simulé los barrotes que tienen el sombreado, tal vez pudieran también ser ahí un elemento. Y podemos ver también que miren, está una parte del techo de color blanco y otra de color café. Entonces, yo creo que, bueno, esto se soluciona ya dentro de Transys con la emisividad. No creo que aquí haya que darle color. Aquí, de hecho, no se le da color, todo se deja igual. Y esta parte se controla con los parámetros ópticos. Por ejemplo, aquí tendré una absortancia aproximadamente 0.5, 0.6 y una emisividad de 0.3, 0.4. Y aquí la absortancia sería muy baja, mientras que la emisividad sería muy alta por el color que se le está dando, ¿no? Bueno, entonces, una vez que hemos generado el, el dibujo en formato IDF, eso es lo que nuestro boleto de entrada para Transys. Creo que hasta ahora lo que habían trabajado con el maestro Armando era seleccionar Empty Project, un proyecto en ceros, o me imagino han de haber utilizado este que viene predefinido de un sistema de calentamiento solar de agua. Son plantillas que ya trae Transys por default. Pues así como están esos, el proyecto en cero o el proyecto de un sistema calentamiento solar de agua, está estos tres, esta fila de abajo, que están relacionados a edificaciones. Podemos ver que el primero nos dice que es un building project, el proyecto de una edificación simplificado, el proyecto de una edificación multizona y el proyecto de una edificación 3D. ¿Sí? ¿Alguien quiere Sí, yo, preguntar algo? Juan, Dime. solamente para comentar a los muchachos que estuvimos trabajando nosotros con la versión de Transys 16 y en la versión de Transys 16 no incluye ese tercer opción que es una edificación en 3D. Entonces, según yo no lo incluye, sí incluye el diseño del proyecto, de edificación y agregar intercambiadores de calor y todo eso, pero el de 3D, según yo, no está en el de Transys 16. Ese ya Ok. es la de la versión Transys 17 en adelante. Ok, de acuerdo, qué bueno que lo mencionas para que no se vayan a confundir por ahí. Igual los que estén trabajando en el CENER posteriormente y tengan que usar Transys, pues se les va a dar una licencia de Transys 17, como es el caso de Miguel Ángel, que está haciendo su tesis de licenciatura, está trabajando con nosotros y pues tiene acceso a al Transys 17. Creo que él sí puede verlo así y pues posteriormente van a trabajar. Si ocupan utilizar el SketchUp y el Transys 3D, pues se les van a dar las herramientas. Entonces así aparece de la siguiente forma. Seleccionamos, bueno, ¿cuál es la diferencia primero? Aquí construimos a ciegas una edificación que es un solo cuarto. ¿Por qué digo a ciegas? Porque no usamos SketchUp, no usamos ningún software de dibujo, simplemente entramos directamente aquí a Transys y aquí le decimos, aquí declaramos lo que es la base, las dimensiones de las paredes, del techo y lo unimos, pero jamás lo vemos. Simplemente le estamos diciendo dimensiones. Acá lo mismo a ciegas, pero podemos hacer varios cuartos. Una casa con
edificaciones que están en contacto directo, por ejemplo, un cuarto y un baño y otro cuarto donde el baño está en medio de los dos, ahí le hacen sándwich y pues ahí se calcula cómo sería la carga de ese baño, el que no esté expuesto a condiciones, sino sus condiciones de frontera son el pasillo y los dos cuartos que les menciono, tal vez una cara al patio, entonces ya puedes hacer varios, pero acá te permite hacer varios, como aquí, pero tú lo ves, tú lo dibujas, ¿no? Aquí te está diciendo, el asistente puede ayudarte a hacer un edificio multizona. ¿Qué se refiere con eso? Varios cuartos desde un dibujo de Google Sketch. Por el plugin Transys 3D, el IDF, te está diciendo que es el que importas, y luego usas Trambuild, que es el que vamos a pasar ahorita, es el Type 56, todo esto es lo que nos falta ver, es la parte que aporta Transys. Bueno, entonces seleccionamos aquí, le damos siguiente, primero nos dice dónde estamos. Vean qué edificación tan detallada es la que tienen ellos como por default, ¿no? La imagen que nos dan. Si se fijan, se dan cuenta, son los mismos colores que nos dieron por nomenclatura nosotros ahorita en SketchUp, el techo rojo, la pared amarilla, el vidrio, pero vean qué detallado, cuántos edificios, el tamaño, lo que están calculando, ¿no? Para que vean que no porque ahorita la naturaleza del proyecto de Puertecitos y lo que estamos haciendo pues sea de pocas edificaciones, de poco tamaño, pues no nos limita, ¿no? Esto pudiera ser un hotel o algo grande, no está limitado a cosas pequeñas. Bueno, nos dice dónde está ubicado, pero nos pide el formato TM2. Si yo quiero seleccionar otro, porque yo uso otros ahora, no me lo va a permitir. Por ejemplo, me voy a ir aquí a mi escritorio, mi carpeta meteorología, EPWs, y no, solo puro TM2 me deja seleccionar. Yo uso el formato de EPW, pero bueno, lo dejo entrar con este, le digo que agarre el de Madison, Wisconsin, que es el que está por default. Y aquí me está preguntando algunas cosas del sombreado movible. Cuando hay edificaciones que tienen este tipo de sombreados en las ventanas, y nos dice que cuando cierra la persiana, por ejemplo, cuando la gente tiene persianas, a cuando acostumbran cerrarlas, no tanto por horas, sino por radiación, lo pone como si estuviera automatizado. Cierra todas las persianas si la radiación en la fachada es mayor que 140 watts sobre metros cuadrados. O ábrelas todas si la radiación es menor que, y ya te dice cuánto sería el máximo porcentaje de sombreado. Yo la verdad en esto no me meto mucho. Nomás aquí hay que seleccionar la opción de abrir IDF y crear proyecto y ya nos permite ponerlo, ¿no? En este caso, este Aulas B17 es el mismo, pero así lo pone él ya que lo metes. Por ejemplo, primero usas un Aulas normal y él va a generar automáticamente el nombre que le pusiste, guión bajo B17, pero ya está dentro de Transys. Vean, ahí ya lo detectó y me genera esta interfaz por default, donde pues me tiene la edificación. Hay que seleccionarla, hacer clic derecho y seleccionar esta aquí, Edit Building, que es lo más importante. Es el siguiente paso y el paso clave que seleccionar aquí. Y nos mandó esta interfaz que se llama Trambuild, donde dice, ok, aulas. Me está diciendo, tienes la zona aula 1, aula 2 y aula 3, que serían estas tres, ¿no? Están divididas por estas líneas. Las está detectando. Aquí me dice, las superficies. Tienes una pared exterior al oeste, el piso. Tienes una pared al sur que tiene dos ventanas. Tienes una pared al norte que tiene dos ventanas. Tienes dos techos. Miren cómo selecciona un estéreo roof al norte y un estéreo roof al sur. Tienes una pared adyacente. ¿Qué es eso? Que es la que está entre dos salones. Y tienes otra exterior al sur. ¿Cuál es? La puerta. Por eso tenemos dos paredes al sur. Esta de acá, la grande, miren el área de 19.5, 19.49 metros cuadrados y una de 1.7, que es la puerta. Aquí es donde vamos a decirle que hay puerta. Entonces, lo mismo para los demás, ¿no? Nos selecciona
tus superficies con dos ventanas enfrente, dos atrás, y podemos ver o corroborar que lo detecta correctamente por lo siguiente. Si vamos al aula 3, aquí nomás va a haber dos ventanas en la parte sur, o sea, enfrente, y una atrás, y lo podemos corroborar acá en el dibujo, que lo está detectando bien. Miren, como tiene una ventana aquí y una enfrente únicamente. Y es lo que nos está detectando acá. Una ventana al sur y una ventana al norte. Una y una nomás. Y los otros tenían dos y dos, dos y dos, dos y dos. Bueno, aquí es como se define el material. Hay que seleccionar doble clic en Exterior Wall y nos manda acá. Nos dice, ahorita está desde cero. Y si vamos aquí él está llamando que tenemos una pared Exterior Wall y podemos ir al Wall Type Manager, que es el que nos dice de qué está hecho ese Exterior Wall. Seleccionamos Wall Type, a ver, Exterior Wall, que es el que nos está diciendo que tenemos acá, y vemos, ok, está construido de un Halls, Daema, KST, son materiales americanos, ¿no? Ellos ya saben cuáles son. Entonces yo ya tengo mi Exterior Wall puertecitos guardado en una librería. Yo me voy a mi librería y le digo, ok, ya esta parte es donde me tiene los objetos. Para abrir la librería, a ver, mm, si aquí se crea uno nuevo, aquí podemos crear un material, decirle que si es de masivo sería un bloque, o más less es cuando es construcción ligera. Cuando se selecciona Active Layer, eh, podemos simular en Active Layer y Shielded Ceiling, podemos simular que la pared, el techo o el suelo tiene tubos embebidos de un diámetro tal, separados entre tantos metros entre ellos, con un fluido que le circula dentro, en este caso agua, es decir, para enfriar techos o paredes de la misma edificación que han creado en SketchUp. Ojo ahí, Armando, porque esto no lo conocía y pudiera ser un buen simulador para la propuesta que traigo ahí en el doctorado del enfriamiento de techos. Bueno, así es como se crean lo que serían los materiales o las caras. Yo ahora estoy buscando una, mm, una librería donde ya tengo mis paredes tipo puertecitos, pero no lo encuentro. Aquí nomás me está dando mis materiales, los que yo uso. ¿Por qué no la detecta? Bueno, tendré que crearlos. Aquí, como no voy a generar nuevos los materiales porque eso sí me los está respetando. Lo que tengo que crear nuevo sería el tipo de aquí mm, ¿cómo le podemos llamar? De pared. Entonces, yo voy a borrar todo esto que ellos tienen y le voy a decir que está compuesta me voy a la librería y aquí voy a hacer la pared, por ejemplo. Le digo que tiene emplaste, lo selecciono y ahí lo pone. Le digo que tiene un bloque de cemento y le digo que tiene otra capa de emplaste del otro lado. Ah, ok, me dice que ya está. Ya no lo quiero volver a mandar porque ya lo puso acá. Entonces lo agregamos. Aquí me está diciendo cuánto es el espesor. Vamos a decirle que es de 1 centímetro. El bloque va a ser de 20. Está en metros, por eso le pongo el 0.2. Y acá 1 centímetro también. Aquí me está diciendo cuáles son la absortividad solar o la absortividad óptica, el valor de absortividad de la pared. Y me dice que enfrente y atrás. ¿Cómo podemos saber a qué se refiere con enfrente y atrás? Enfrente es adentro. Y lo podemos ver acá, miren, porque desde que estamos haciendo la pared nos dice
enfrente que hay, emplaste, enfrente o adentro, te dice. Y luego en medio el bloque y back, atrás es el emplaste, entonces es igual acá. Le dices enfrente, pues es un coeficiente bajo. Miren cómo está por default, es lógico, porque es el que está dentro del salón o de la edificación, es bajo, pero el de back, el del exterior, es más alto. Yo creo que debería ser más alto todavía, les pongo de 0.75. Y los coeficientes de emisión también altos, ¿no? Por ambos lados. ¿Prendió un micrófono alguien? Parece que no. Ok, es que empecé a escuchar unos ruidos. Pero bueno, aquí también es clave. Bueno, me está seleccionando estos dos valores convectivos ahorita por default iguales porque él siente que es un techo adyacente. Por eso dice que enfrente y atrás el coeficiente es el mismo, ¿no? Porque sería adyacentes, tendría la pared sus dos caras dentro de un cuarto, ni una daría al exterior, entonces el coeficiente es el mismo, un coeficiente interior. Aquí, mucho ojo, hay que tener mucho cuidado con estos coeficientes porque marcan la clave de nuestra simulación. Por ejemplo, para las paredes exteriores se maneja hacia afuera en el back un valor de 81.72. En esta parte, un valor de 29.84. Ninguno de los que ellos traen por default. Estos dos valores son los que van a dar la clave. Van a ayudar bastante. Entonces, ya que modifiqué este tipo adjacent sailing que tenían ellos con todo lo que yo quiero que tenga, le puedo poner eh, renombrar y ya no se va a llamar así. Me dice, ¿cómo se va a llamar ahora? Ah, pues se va a llamar exterior wall, igual que el otro, pero puertecitos. Ok, y ya lo guardó como exterior wall, puertecitos. Aquí está. Entonces ya le puedo decir, le pongo palomita y se queda. Le puedo decir que estamos en el aula 1, me dice que hay una pared exterior, la que da al oeste. Ah, pues es el tipo puertecitos. Y esta que da al sur también, tipo puertecitos. Todas las que sean exterior wall le decimos que son tipo puertecitos. Y ya me va a detectar todas las paredes que había creado. Bueno, también está BND wall porque es la que está adyacente. También exterior wall puertecitos. Y ya va a ir agarrando los valores de nuestro muro real. Igual se hace con, ok. Recuerden que esta no era eso. Esta era para hacerla de madera, porque es la puerta. Entonces no tiene sentido que yo la haya dividido y luego volverle a poner que es de material de puerta. Entonces nos vamos acá y tenemos que crear lo que sería una puerta, ¿no? Vamos acá a la librería. Por aquí debe estar la madera. Pues tengo triply. Si no, acá también ellos tienen sus propias librerías del programa, ¿no? Esas son las del usuario y estas son las del programa. Madera, acá está, miren. Madera y paneles de madera. Madera 1. Vamos a seleccionar la más sencilla. Dice contrachapado. Hay varias, pero vamos a seleccionar la más sencilla. No me dejaba porque se llamaba madera 1 y le tuve que llamar madera por lo que le decía de los espacios. ¿Sí ven? Era guión bajo, borrarle y mejor le borré. Entonces ya está aquí madera. La detectó como una pared adyacente, no importa. Voy a borrar esto, lo otro. Y ya venía por default, madera. ¿Cuánto les gusta que mida la puerta? Unas 2 pulgadas. Se me hace que me estoy yendo de largo. Un 0.5, digo 0.05 metros, 5 centímetros. Bueno, no, ¿verdad? ¿Cuánto vendré midiendo? Sí, como unos 5 centímetros o
7 centímetros y medio, no sé. Vamos a decirle 10 centímetros, por mucho. Si el bloque mide .20, va a ir la mitad, está bien. Una puerta de madera gruesa. Igual sus coeficientes lo está pidiendo. Recordemos el del interior debe ser de 29.84 y el del exterior debe ser de... ese es el de 81.72. Y ya. Ay, canijo. No le llamé. Bueno, me va a detectar que ahora el adjacent wall es este, pero hay que ponerle rename. En vez de adjacent wall le vamos a poner puerta-madera. Y ya. Entonces aquí le decimos que este en vez de exterior wall puertecitos, se haga puerta madera. Igual se hace con el techo. Hay que definir los valores que queramos que tenga. Porque si nos vamos al techo normal, exterior roof, pues igual viene con cosas raras ahí de los americanos. Y pues no es el que nosotros tenemos, ¿no? Dependiendo del techo, si es de madera, pues le podemos poner igual que a la puerta. O si es de concreto, igual que a la pared. Vamos a seleccionar acá ya lo bueno que ya tenemos aquí el bloque, el emplaste, la madera, todo eso, ¿no? Bueno, así es como se crean los materiales y después se simula. Voy mm, a terminar con esta parte para pasar a lo que sería la simulación. Lo voy a dejar así como tienen los materiales ellos, solo cambié las paredes. Se salva. Aquí ya hay que salir también. Y hacer lo que les decía, ¿no? Yo no uso ya el formato TMY2, sino que uso EPW. Entonces lo que hago es que cambio el type tal cual. Me imagino que el maestro Armando les enseñó ya a seleccionar el lector de archivos meteorológicos en esta parte, en clima y lectura de, y procesamiento de archivos meteorológicos. Se va uno aquí y ustedes están seleccionando este Type 15.2, que es el que está allá adentro, por los TMY. Yo estoy utilizando ahorita este Energy Plus Weather Files o EPW. Y para no pasarlo y estarle conectando cosa por cosa de lo que está conectado a este, porque, pues miren, por ejemplo, nomás para que vean lo que le llega de acá. Bueno, aquí le llega sencillo, ¿no? Es uno. Tiene unas conexiones ahí un tanto complejas. Miren, ya sabrán, para que manden lo que se está mandando de aquí a la radiación nomás. Pues toda esta telaraña sí va a ser un poquitito complicado de hacer, ¿no? No, no imposible, pero sí, sí complicado estar relacionando las inputs con los que van. Entonces hacemos este truco. Le picamos clic derecho y replace. Nos va a mandar acá a los archivos que están guardados en C de Transys, pero si se fijan son las mismas carpetas que tienen a su lado derecho. Vamos a seleccionar la forma, la que dice Weather Data, de lectura y procesamiento de archivos climáticos. El formato estándar, Energy Plus y el Type 15.3, que es este que está acá, no el que yo quería poner. Doble clic, me dice, sé cuidadoso, esta acción puede no ser buena, confirma lo que tú estás haciendo. Sí, ya lo cambió. Entonces podemos ver aquí en la información que ahora es el tipo, a ver, no así que es el 15.3, acá en el nombre me lo está diciendo. Se cambió. Y si me voy acá a External Files, me está pidiendo, no tiene un TM2, pero me está pidiendo un EPW. Vamos a seleccionar lo que sería el EPW.
Vamos a cambiar lo que serían las horas de simulación todo el año y vamos a graficar la temperatura de todas las aulas, no solo la del aula 1 que venía por default. Recuerden, aquí también hay que usar puros guión bajos. Si usamos un espacio, todo se cuatrapea ahí. ¿Está? Y vamos a correr. Vamos a ir acá a las temperaturas. Miren, miren qué está pasando. Podemos ver que, a ver, vamos a controlar aquí esto. Nos vamos más o menos a andar desde unos 10 hasta unos 60, 50 y desde 100. Ok. Podemos ver la línea roja que nos representa el ambiente y las líneas azul, morada y la, lo que sería la amarilla como el aula 3. Entonces, aquí podemos ver cómo se comporta el aula con respecto al ambiente durante todo el año, ¿no? Por ejemplo, la 3 es la más caliente durante el invierno, considerablemente. Miren, podemos ver cómo en esta parte que se ve aquí medio frío, el ambiente está en 18.8, el aula 1 está en 19.79, el aula 2 en 19.59, muy cerquita, y la 3 está en 21.38. ¿Por qué creen? ¿Quién es la 3? La 3 es la que está acá. Entonces, el sol sale desde la parte, sale del mar, acá, si esto da al sur, entonces el mar nos quedaría acá de la parte derecha, acá el cerro de ese que está en Puertecitos, la otra playa, entonces salió el sol desde acá, desde las 6 de la mañana, y le estuvo pegando, a pesar de que está el sombreado, le estuvo pegando en toda esta cara a este aula, mientras que a estos dos no les pegaba, porque toda la radiación que les tocaba a ellos la absorbió él. Entonces ya después que se alcanzó el mediodía y les empezó a dar a todos parejos, a él también le seguía dando, pero incluso ya le había dado más todo el inicio del día. Y es por ello que presenta la mayor temperatura, ¿no? En cuestión de temperatura interior con respecto a las demás. Pero acá lo que se me hace curioso es que durante el verano no pasa eso. Para mí debería ser la más caliente todo el año, pero podemos ver que acá en verano se hace la más fría. Se mantiene más fresco y es la temperatura del aula 1 la que supera. Yo creo que eso es por que no le cambié lo de la puerta y el techo. Creo que debería cambiarlo para que se viera el efecto, porque en mis resultados que yo obtuve, ahí sí me dieron bien miren, que yo esto ya lo había simulado, pero pues con mucho detenimiento. A ver, vamos aquí a simulación. Entonces allá, en mi simulación sí le puse el techo tal cual, todo tal cual, y obtuve otros resultados más favorables. Igual lo podemos graficar porque es lo mismo que tenemos allá, yo lo mando a imprimir. Me imagino que ya saben mandarlo a imprimir también. Miren cómo quedaron muy encimadas. A ver. Pero no se cambia el orden. Se ven muy encimadas. Pero bueno, voy a abrir mi simulación.
más bien. Ahí solo era para enseñarle los pasos de cómo se hacía. Este no lo voy a... Bueno, ya me lo guardo como Aulas Imported 2. Lo voy a borrar. Pero voy a abrir aquí lo que sería el Aulas Imported 1. Este es el bueno, mío. Ya tengo mi impresora. Aquí miren, si entramos a mi building, podemos ver cómo aquí ya tengo... Ah, canijo. Parece que... Sí, qué raro. Se mueven las cosas como es un solo IDF para los dos. Lo que le modifiqué allá se modificó aquí. Pero sí, también lo que es el techo. Espero que ahora sí me guarde mi roof puertecitos. Mm, No, sí se cambió para todos. Voy a tener que hacerlo de nuevo porque los resultados no nos van a dar de esa forma. Bueno, entonces voy a cambiarlo según viene en mi tesis. Vamos a cambiar lo que sería el piso. Acá tengo los datos, lo bueno. Abajito de la imagen puse lo que serían los valores termofísicos. En este caso, el piso. Ok. Ah, es que no me permite tenerlo. Está compuesto de una losa de 15.15 y luego emplaste y loseta de 2 centímetros cada quien. Va. Vamos a agarrar este que dice flor, que es lo más parecido. Bueno, igual lo vamos a borrar todo. Flor, vamos a agregar la losa. Losa de concreto. Y esa medía .15. .15. No, pero este va a ir hasta... Ah, ok, ya. Va este, luego va el emplaste, que era de 0.02. Que aquí cuidado con el orden, porque les decía que la losa debe ir hasta abajo, porque dice que lo que está arriba es lo que está adentro y adentro no, de adentro debe quedar la loseta. Entonces, según yo se podía cambiar el orden aquí mismo, pero veo que no. Voy a tener que borrarlo. Entonces ya sabemos cómo va. Primero va la loseta. Luego va a ir el emplaste. Ahorita le voy a mover los espesores. Y la losa de concreto. La loseta va a ser de 0.02. 0.02. Y la losa de 0.15. Este se va a llamar flor fuertecitos. Y el coeficiente. Me faltó el coeficiente. Ok, aquí vamos a manejar. La absortividad está bien, no es nula. En el piso los coeficientes, estos hay que tener mucho cuidado. Son de 0.001 y de 0.16. Sí, 0.001 y 0.16.
está. Entonces ahora ese es el floor puertecitos. Solo falta el techo en este caso. Y lo vamos a modificar acá. Vamos a techo exterior. Vamos a quitar. Y el techo de puertecitos está compuesto por un triplay y una hoja prueba de agua nomás. El triplay es de 1 pulgada y la otra es de 1 centímetro. Vamos a ir a la librería. Triplay puertecitos, ya está guardado. Y la prueba de agua. Triplay era de 0.025 y esta de 0.01. Aquí los coeficientes serían 22.07 y 81.72. Lo vamos a renombrar aquí en rename como exterior roof-puertecitos. Ok. Ahora sí creo que ya habría quedado todo. Oh, ok, ya. Es que a las demás aulas no le dimos lo demás. Solo había definido uno, pero acá todos siguen iguales. Los únicos que se han cambiado son esta pared. ¿Por qué? Porque es adyacente. Entonces, desde que yo la cambié en el 1, adyacente, se cambia automáticamente acá porque sabe que están en contacto esas dos aulas por medio de esa pared. También se cambió el techo. Imagino que también por lo que están en contacto, pero faltan unas cosas. Aquí vamos a poner que es el piso de puertecitos. Esta va a ser de tipo pared de puertecitos. Pared de puertecitos. Ya está todo puertecitos menos la puerta. Aquí le vamos a poner puerta de madera. Cerramos y podemos ver que lo que sería el aula 2 ya está todo en función de puertecitos también. Faltaría el 3. Que igual podemos ver que algunas cosas ya se cambiaron. Faltaría el piso. Esta pared. Esta otra. Y esta de madera. Salimos. Guardamos. Guardamos nuevamente. Y voy a simular, pero lo voy a poner diferente. Totals 1. Bueno, totals clase lo voy a poner. A ver qué fue la del curso. Bueno, ahí está haciéndolo de esta manera por lo que como tengo mis ejes de, de 0 a 1000, debería ser de 0 a 50, que se vea decente. Y estas escaleras que se ven así es porque estoy graficando el mes, el día y la hora, entonces el día va subiendo hasta el 31, miren. Y aquí fue enero, aquí fue febrero, que nomás tiene 30 en este caso porque lo consideran bisiesto. Pero no solo queremos el ambiente, el aula 1, el 2 y el 3. Aunque estos dos se ven pequeños porque se están graficando en el eje derecho. Hay que hacer una corrección en esa parte. Cierro. Voy aquí. Veo que están en un eje diferente. Estoy graficando en el eje izquierdo la temperatura, el aula 1 y el ambiente, y en el eje derecho estas dos. ¿Cómo se hace esto? Pues moviendo el número de variables que se permite, ¿no? Tengo en 5 y 5, voy a ponerle que quiero 2 más, van a ser 7. Voy acá, lo saco del eje donde están y me voy aquí
y aquí, con estos nombres que tenían acá. Voy a ponerle acá este nombre, no vaya a ser que me marque un error por ahí. Hay que darle chance. Corremos. Miren, ya sucedió lo que estábamos esperando. El aula 3 es el más caliente siempre. Nos vamos aquí de 5 a 50 aproximadamente. Y lo podemos ver, ¿no? Como, a ver, vamos aquí seleccionando esta parte de enero. Ya no varían tanto, miren, como hace rato, ya son más parecidos, pero siempre el más caliente el 3, siempre. Estamos en enero, de las 10 horas a las 928, aquí ya sería una parte de febrero, porque enero tiene 744 de horas. Entonces, aquí ya es febrero, ¿no? Estos días fríos, pero vemos cómo, bueno, en esta parte le ganó el 2 un momento, pero como predomina siempre, siendo la mayor el aula 3, ¿no? Nos vamos acá al verano, al pico del verano, que sería este día. Están en vacaciones, pero de todos modos se simuló. Miren cómo supera siempre la temperatura el aula 3 en todo momento. Cómo van hacia los picos, ¿no? Aquí hubo un pico de temperatura ambiente, la roja, que es la máxima anual, 45.7, casi 46 en Puertecitos, y el aula queriendo tender hacia allá, ¿no? Con 40 grados estas dos aulas y una en 39. Bueno, ese es el efecto que quería ver yo, que simule lo real. Y bueno, ¿por qué digo yo que real? Porque desde el 2020, el inicio del 2020, pusimos un sensor de temperatura en el que sería esta aula, que es la que más se le da uso de la escuela. Y la última vez que fuimos a Puertecitos, donde algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de acompañarnos, creo que fueron Miguel Ángel, Samantha, Saguchi y Gámez, Néstor y Yatsiri. Miguel me acompañó a este salón porque, pues por muchas cosas de esas que les comenta el maestro Armando que pasan en ingeniería y no se las enseñan en la escuela, pues lo pasó lo de la pandemia, cambiaron de maestro en la escuela, cambiaron la llave del candado de entrada, la de las aulas, entonces no tuve acceso al sensor por mucho tiempo, lo puse a medir desde los primeros días de enero del 2020 y no tuve acceso a él hasta ahora, junio del 2021, ¿no? Un año y medio después, pero por fortuna se guardó lo que estuvo midiendo. Y aquí les tengo el archivo. Miren, empecé a medir el 11 de diciembre del 2019 y se paró solo por autonomía, por memoria, no fue sí, por memoria, no se le acabó la batería nunca. El 12 de diciembre del 2020, es decir, un año duró prendido. Empezó el 11 de diciembre y se apagó el 9 de diciembre. Casi le faltaron 2 días para el año, pero igual nos permite tener una idea de cómo se está comportando el aula, ¿no? Primero estuve midiendo 10 minutalmente, es decir, tenía 6 valores por hora de temperatura y de humedad, y también lo mandaba a promediar acá, horariamente. Pero a partir del 28 de abril, que se hizo una visita a Puertecitos en plena pandemia, se cambió el registro y se empezó a hacer 15 minutal. Aquí le puse esta línea amarilla para mis códigos porque no me estaban funcionando, donde yo venía 10 minutalmente, es decir, teniendo 6 valores por hora, como les menciono, pero a partir de ahí empecé a tener 4, porque lo hice 15 minutal. Entonces tuve que cambiar un código que generé acá, donde estoy mandando tener los promedios. Miren cómo los obtengo.
El del 1 de enero, yo descarté todos estos días, nomás fueron para mí de prueba, del 11 de diciembre del 2019 al 1 de enero lo descarté. Yo empecé a trabajar con el 1 de enero del 2020 y lo promedio de la siguiente forma. Hice un código en C++ que me da los promedios, ¿no? Yo llego, selecciono aquí, se llama, en este caso sí, Soil 5 minutos, por una nomenclatura pasada que estaba utilizando, no me acuerdo por qué. Selecciono todo mi código, bueno, mi resultado del código, copiar, llego, lo pego y pues me da las temperaturas automáticamente, ¿no? Los promedios de lo que sería todo lo que esté en la fila C. Pero ahorita empezó ahí en el 17.073 porque así lo modifiqué, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es el 17.000? Es el valor donde pasó el cambio. Miren, vamos al 17.073 y aquí es donde se dio el cambio. Entonces aquí mi código empezó a hacerlo 15 minutal. Ahora nomás tomaba 1, 2, 3, 4 valores y el promedio. Y ahora los siguientes 4 y el promedio. Hice ese ajuste. Estos de aquí son 10 minutales. Miren, tomaban 6 valores y luego los otros. Bueno, los comparé. Eso que estuvimos midiendo experimentalmente, estos promedios de acá, los llevé acá. Y luego lo que nos dio la simulación de Transys, el totals. Y pues me dio lo siguiente, ¿no? Podemos ver que si bien no cae exactamente a veces en las máximas y las mínimas, sí presenta una tendencia lo simulado con respecto a lo medido. No se sale de lo medido, incrementa junto con él, tiene una tendencia pues favorable, aceptable, representa el fenómeno. Sin embargo, sí hay que trabajar todavía en algunas cosas como son esta amplitud, por qué no presenta estos picos tan marcados como el aula, otros detalles, pero, pero en sí podemos ver que lo está representando. Otro factor que pudiera hacer ruido sería que el sensor se cayó. Yo lo tuve colgado a media altura y más o menos en una zona central del salón, pero cuando lo encontré con Miguel Ángel, cuando tuvimos acceso, estaba en el piso. Entonces ahí pudo haber registrado, bueno, registró temperaturas que no pertenecían tanto al aire o al promedio del aire en el aula, sino a una cara que sería el suelo, ¿no? Entonces así están los resultados. Hay que trabajar un poco más en el modelo, porque recuerden, siempre hay que ajustar lo simulado a lo real, no lo real a lo simulado, ¿no? Entonces ahora tenemos que jugar con Transys, ver qué otras cosas no he estado considerando, qué se le puede agregar de detalle para que coincida aún más, ¿no? Y bueno, ah, ya que tenemos la temperatura, que sabemos que la temperatura que estamos simulando con el Type 56 es real, o sea, representa el comportamiento real, ahora sí es cuando podemos empezar a agregarle otros types de estrategias para ahorrar o para disminuir esta temperatura. Como les mencioné anteriormente, pues ellas son meramente pasivas cuando se evalúan acá. Cuando los arquitectos trabajan, pues solo le ponen sombreados, objetos, pero nosotros acá en Transys ahora tenemos la bondad de que le podemos meter otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el intercambiador de calor geotérmico, que fue lo que yo estuve usando durante mucho tiempo. Eh, para ello, pues quiero mostrarles una simulación. Acá las tengo guardadas. Estas. Mm, Esta es la simulación yo ya de mi edificación modificada. Esta es la del aula de Puertecitos. Y bueno, si se pueden dar cuenta, es esta misma, es algo así, pero ya con varias cosas agregadas, ¿no? Que básicamente es mi type de intercambiador de calor geotérmico, donde yo le especifico la longitud
diámetro interior, exterior, conductividad térmica, profundidad a la cual está enterrada, las propiedades térmicas, termofísicas del fluido que circula en su interior, en este caso aire, por eso la densidad tan baja, conductividad baja y Cp bajo, y un par de parámetros que se agarran de superficie, los cuales son las propiedades del suelo, termofísicas del suelo, ahora no del fluido, en este caso era el aire, ahora el suelo, y lo que sería el average surface temperature, la temperatura promedio del ambiente. Siempre recuerden que se puede seleccionar esta opción de More para saber más información acerca de lo que le están pidiendo. Y aquí nos dice, el promedio de la temperatura en superficie durante el año. Esta temperatura va a ser utilizada a la profundidad de la Tierra para sus cálculos. Ok. Ya uno le va dando la media, la amplitud y el día donde sucede la mínima temperatura en superficie, que para mí fue el 15 de enero, el día 15. Y así es como se especifica, ¿no? Aquí yo estoy utilizando un intercambiador de calor geotérmico para reducir la carga térmica de esta edificación, pero este trabaja durante todo el año en dos modos de operación. Utilizo un modo independiente cuando la carga térmica del salón es baja, es decir, en mayo, en octubre, y utilizo un modo complementario cuando la carga térmica, la temperatura, que son directamente proporcionales, están elevadas, que andan por ahí de agosto, julio, junio, trabaja en complemento con el sistema de aire acondicionado termosolar de Puertecitos, ¿no? El intercambiador. Por eso yo defino aquí estos horarios y estos calendarios. Aquí con el calendario le digo que estos días, los días que yo le estoy diciendo aquí, que serán los primeros del año, el 11 es el 11 de enero, el 12 de febrero, si van en orden. Y estos últimos, el 335, que sería por allá de 1 de diciembre o últimos de noviembre, trabaja en modo independiente, o sea, para calefacción. Y los días estos, el 138, 139, que serían los días de mayo, trabajas complementario. Ok, ¿qué vas a hacer en modo complementario? Aquí le digo, ¿cómo trabajas un día de la semana? Ok, trabajas, está pagado todo el día y se prende, ok, a las 0 horas está prendido. Es decir, en la madrugada empieza trabajando. A las 7 horas sigue trabajando y esas mismas horas 7 se apaga. A las 3 está apagado y esas mismas 3 se prende y a las 24 sigue prendido. Es decir, es el horario inverso al de clases. Ellos están en clases de 7 a 3 y a esa hora se enfría con el sistema de enfriamiento termosolar, pero cuando se va, se queda disipando la carga térmica, ¿no? Y bueno, pues qué resultados obtuve. Están acá en mi tesis. Vamos a la sección de resultados. Bueno, primero que nada se validó este type que es el 952. Yo le llamé EHE, le cambié el nombre, pero si nos vamos a la información, aquí es el type 952 auto, que hay otro donde uno especifica los nodos, yo los puse automáticos, y esto me dio con respecto a un artículo de un sujeto llamado Bansal y colaboradores. De hecho, pues él presenta una simulación en su artículo y es más lejana que la mía, pero pues no se mencionó eso, pero miren cómo con respecto a lo experimental, mi simulación es muy cercana. ¿Por qué me valido contra ellos y no conmigo mismo, como en el caso del salón? Porque yo no tengo un intercambiador construido donde pueda tener mediciones, pues. Entonces esta gente lo tiene, las reporta, yo las agarro, simulo lo de ellos y me da algo real, entonces bueno, ¿no? En este caso en el aula sí se tuvo sensores y se pudo validar. Bueno, aquí está validado con datos de la bibliografía. Este sería la figura del artículo de ellos, su prototipo experimental, donde monitorearon temperatura 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entrada y salida. Y bueno, no están los resultados.
Y los de el ahorro están acá. Este sería, por ejemplo, los modos de operación que les mencioné, pero durante el día, a ver, lo voy a hacer un poco más chico, durante el día, durante la semana crítica del primer periodo. ¿A qué le llamo primer periodo? Pues a los primeros días, los primeros meses que requieren enfriamiento o requieren aire acondicionado antes de salir de vacaciones, porque recordemos que los días pico de carga térmica o de requerimiento de aire acondicionado son durante julio y agosto, pero la mayor parte de esos meses, todo julio y la gran parte de agosto, los muchachos están de vacaciones, los niños. Entonces, selecciona una semana crítica del periodo mayo-junio de clases, que sería esta. Está, ah, no seleccioné los días, no lo recuerdo, pero andan por ahí del... Es más, tengo este convertidor que creo que les va a servir mucho también. El otro día no quería abrir, ojalá que abra. Un convertidor de horas de Transis, porque pues Transis casi todo lo maneja en horas. Entonces vemos qué es lo que yo tenía acá en mi tesis, del 4420 al 4580. Ok, ¿quién es el 4420? Vamos a ver. 4420. Es el 4 de julio. Es la última semana de clases porque están en el 9 de julio de vacaciones. Entonces es del 4 al 4580. Ok, al 9, como podemos ver, ¿no? Pero ese ya cae en sábado. Por eso en el 4580 no hay nada. Y no hay aire acondicionado, pues la temperatura se fue así. Se acabó aquí el viernes antes del 60 que mencionábamos allá. Bueno, ¿qué pasa? La curva roja nos muestra la temperatura del aula, así como nos la da directamente el type. O sea, lo que sería esto. Sin ninguna modificación, sería la curva roja. La curva verde sería con el intercambiador, ya sería correspondiente a la otra simulación, pero cuando nomás lo utilizamos en modo complementario y el otro sería utilizándolo durante 24 horas. Podemos ver que durante el día domingo, si utilizamos este intercambiador de calor geotérmico, se reduce como 2 grados la temperatura interior y durante el día lunes, esto es prenderlo el domingo, no hay clases, ok, pero para reducir la temperatura y por ende la carga térmica que hay que retirar el día lunes. Si vemos el día lunes, bueno, las barras sombreadas, estas que se representan acá, son el horario de clase. Entonces, cuando empiezo esto, es que empezaron las clases. Aquí son este lunes a las 7 de la mañana, donde la temperatura del salón está aproximadamente en 33.5 grados. Y al momento que entra la refrigeración solar, el SATEP, hay que bajar desde 33.5 hasta el set point, que es de 25. Entonces es una diferencia aproximadamente de 13, digo, de 8.5 grados, pero si lo estuvimos trabajando ya sea en modo complementario o en el 24 horas, vamos de 32 a 25 o de 31.5 a 25. Es una diferencia de 6.5 grados, la otra era de 8.5. Son 2 grados que pudieran parecer nada, pero esto ayuda a que la temperatura sí se pueda mantener. ¿Por qué? Cuando lo quiere llevar, prende el SATEP. Vayámonos al caso donde no hay intercambiador geotérmico. Entró el aire acondicionado termosolar a su máxima potencia. Aquí lo podemos ver, la carga térmica sin intercambiador. Acá. Y cómo la temperatura no pudo llegar al set point, se mantuvo en 26 más o menos el salón, no alcanzó lo establecido. Pero en caso de utilizar estas tecnologías, sí se alcanza. Además, la carga térmica es menor, miren, como la línea azul y la azul turquesa son menores que la café. Todo eso es un ahorro de carga térmica, energía eléctrica al final y pues es eficiencia, ¿no? Del sistema, se está mejorando.
Entonces esos serán los resultados de esa simulación, de cómo lo que yo pude hacer con el Type 56. Todas esas son variables que él me imprime. Podemos ver que las trae por default, miren acá. Cuando recién tomamos la simulación, así como viene nuevecita, le picamos a sus salidas y aquí nos manda. Él por default manda la temperatura del aire y la de la carga térmica, el Q-Sense. Siempre sabemos que el calor sensible es lo mismo que la carga térmica, ¿no? Ahí lo está mandando. Bueno, intentando mandar, ahorita no estoy graficando. Pero son estas dos variables que con esas yo hice todas, casi toda mi tesis. Carga térmica, temperatura. Lo que yo estuve analizando es lo que nos da aquí directamente. Bueno, agregué también lo que sería el calor removido por el intercambiador de calor tierra-aire, pero pues ese va en el type, ¿no? Ya viene, se agarra acá del geotérmico. Aquí no nomás entra el aire y sale, sino que yo mando variables. Las thermal losses o las pérdidas térmicas, ¿no? Que fue lo que disipó. Lo convierto, pues saben que no siempre son las unidades que deseamos, y lo grafico. Y así fue como yo, el uso que yo le di al Type 56, ¿no? Bueno, además, creo que me brinqué un poco. Para yo determinar estas semanas críticas, también utilicé simulaciones del aula, pero sin tecnología. Es decir, estos son los resultados del análisis de mi edificación. Pero recordemos, este es del salón de kinder. Yo en mi tesis evalué el salón del kinder, el que está solo, porque sabía que iba a estar más expuesto que los demás. O sea, vean desde esta vista aérea cómo esos tres salones están juntos y veíamos que este es como una esponja de radiación para estos dos, este le ayuda a este, y luego a los tres les ayuda el sombreado sur que tienen, pero acá el de preescolar está solo, no tiene ni sombreado al sur, ni nadie que reciba radiación por él, por ninguno de los lados. Entonces yo por eso evalué el caso crítico en mi tesis. Y siendo el caso crítico, estos fueron sus resultados de cómo la temperatura del aula supera considerablemente al ambiente, siempre. Es algo que no se vio en lo que estuvimos viendo nosotros acá, en, en esta parte. Sí la supera, pero ligeramente, acá lo supera más, ven cómo se desplaza, parece el salón que está solo. Es decir, si nosotros metiéramos el aula 4, le pudiéramos llamar al que está de kinder sola, superará toda la curva amarilla, ¿no? Por sus condiciones allá críticas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Aquí, ya que simulé todo el salón, promedié semanalmente la carga térmica y la temperatura ambiente y determiné cuáles fueron las semanas críticas dentro de estos dos bloques azules. Los bloques azules representan los periodos de enfriamiento, que también los determiné en función del TAI 56. Sin duda es de enorme ayuda. Aquí dije, ok, a partir de este día ya se ocupa el aire acondicionado. Y se apagó aquí. ¿Por qué? Porque salen de vacaciones. Acá regresan, vuelve a entrar y otro periodo. Entonces tengo una semana crítica de este periodo y una semana crítica de este otro, que fueron las dos que estuve graficando acá. La que ya les mostré y esta otra, ¿no? Donde podemos ver que el efecto de intercambiador es aún mayor porque se queda hasta en 29 grados y en 28 grados el aula si nomás tenemos la refrigeración solar. Pues ese fue el uso que yo le di al Type, también para evaluarlo en modo de calefacción. Aquí como no hay carga térmica, nomás evalué temperatura del aula sin intercambiador. Esa es la temperatura que me daba la simulación natural, la simulación sin nada, que sería esta, y luego la simulación ya con geotérmico, con este Type, me empezó a dar estos resultados, ¿no? Y los grafiqué. Cómo se comportaría usando los 24 horas y otro utilizándolo de 7 a 3 de la tarde. Y pues bueno, creo que por mi parte sería todo, a menos que tengan alguna pregunta. Voy a dejar de compartir pantalla. No sé si por ahí, Armando, si se me fue algo de interés que quisieras que mencionara y lo omití. O alguien que tenga alguna inquietud, sin problemas.
No, Juan, yo considero que fue muy completa, pero hay que darle tiempo a los muchachos a ver si tienen alguna duda o comentario. Pues de mi parte no. Solamente, por ejemplo, ustedes que están ahorita en investigación, ¿qué tanto usan, por ejemplo, el software de SketchUp? O sea, si lo utilizan, por ejemplo, ya cuando van a realizar sus, digamos que ya experimentalmente, si lo utilizan o lo utilizan muy poco o casi nada. Bueno, voy a hablar por mí yo. Es que creo que a pesar de que en el CENER, pues, somos un solo grupo de trabajo, cada quien tiene sus áreas y tal vez algunas como habilidades más puntuales o, mm, digámoslo, bueno, yo sí lo he utilizado mucho por la naturaleza de mi tecnología, del intercambiador de calor geotérmico que yo trabajo. Como no genera energía eléctrica, no está relacionado en esa parte, es algo de confort, de la parte térmica, ahorro de carga térmica, disminución o incremento de temperatura interior, como lo vimos ahorita. Yo sí ocupo el 56 siempre. Siempre que voy a evaluar algo, o sea, ya sea el invernadero, olvidé mostrarles el invernadero, a ver si nos queda ahorita poquito tiempo me meto, porque ahí también hay que hacer unos truquitos. He simulado, les digo, por la naturaleza de mi tecnología, todo lo que tengo que atacar. O sea, todos mis proyectos los tengo que hacer primero ahí y luego ya empezar a cuantificar los ahorros. Pero no podría hablar por Armando o por Cristian, que pues trabajan más a veces con generación de energía eléctrica, desalación y no tienen tanto que ver la edificación. Por ahí preparamos un artículo, bueno, Armando, donde se juntaron todo eso. Ellos simularon su tecnología en Aspen, yo simulé en Type 56 y en Transys con SketchUp una edificación, la hicimos un hotel, se simuló todo y ahí convergió, pero ahora sí que cada quien desde su trinchera, pues yo simulé el hotel, ellos simularon la desaladora solar y de enfriamiento y ya todos pusimos la parte del rompecabezas y se armó, pero no todos trabajan el software. eh, no porque no sepan o porque no puedan, realmente es sencillo como lo estamos viendo, pero sí porque a veces no lo ocupan, pues. Ah, ok, sí, porque me pareció muy interesante cómo, pues básicamente van de la mano, o sea, el Transys, por ejemplo, ese, e incluso para, por ejemplo, me llama mucha atención para, digamos que para una casa o un edificio, hacerlo sustentable, pues, o sea, por ejemplo, puedes aplicar desde análisis térmicos, acoplar sistemas fotovoltaicos, o sea, básicamente cubrir todas las necesidades de una casa o de un edificio. Y pues lo que estoy viendo es que pues, van de la mano, ¿no? Todas estas herramientas que utilizan ustedes. Y sí me llama mucho la atención y me parece muy interesante cómo se puede aplicar todo esto por ejemplo, lo que les comentaba. Sí, de hecho sí, Obed, qué bueno que lo mencionas, es muy interesante. Igual no sé si estés en la lista de los que van a entrar a hacer servicio al CENER y si no es así, pues de todos modos te puedes acercar. Ahora sí no me puedo comprometer a darte una licencia si no vas a estar en servicio o trabajando directamente, pero pues pudieras profundizar en esto, ¿no? Que se me hace interesante lo que mencionas porque no lo he cuantificado, pero debe tener un efecto el considerar como sombreados los paneles. Es decir, hacer la edificación, ya sea tu casa o el lugar donde va a hacer un proyecto, un comercio, y después registrar como sombras, como los elementos morados que aparecían con la inclinación del panel y el espesor, todas las dimensiones, el panel. Es decir, ponerlas sobre el techo y hacer corridas sin ellos y luego con ellos para ver cómo le pegan a la carga térmica de la edificación, porque obviamente la radiación que absorbió el panel es radiación que no va a pegar en el techo, que no se va a pasar a la edificación, no va a incrementar carga térmica y pudiera tener un efecto significativo. Por ahí supe que había una alumna de maestría, creo, el doctor Suastegui, que estaba haciendo ese tema en la facultad, pero no sé cómo lo estaban modelando, creo que era en Excel el modelado. Tal vez pudieras ahí
pudiéramos hacer ese estudio, compararnos con los que ya lo han hecho, a ver qué estamos obteniendo. Pudiera ser interesante. O un rotoplas, no sé, todo lo que vaya en el techo, cosas diferentes, empezarlas a simular como sombreados. Sí, sí, porque sí, sí está interesante todo eso, pues de que cosas así como que parecen insignificantes en algunas veces, pues pueden repercutir, ¿no? En este ámbito. Sí, claro, y más en Mexicali, donde pues, estás viendo dónde generas una sombrita para ayudarle al aire acondicionado que está Así, ¿no? trabajando en condiciones, sí, en condiciones fuera de sus límites de diseño. Sí. No, de mi parte creo que sería todo. No sé si mis compañeros. Con muy buena participación, Jesús. No sé si alguien más de tus compañeros o los que están presentes tiene alguna inquietud. Si no, pues le damos gas a esto. Si no, muchachos, pues lo bueno que van a quedar todas estas grabaciones ahí en la carpeta de Drive. Era la intención, ¿no? Que además de que fuera un curso para ustedes, fuera generándose el material para que futuros estudiantes aprovechen este mini curso que está grabado, pues para que aprendan, ¿no? O para si tienen dudas, puedan retroalimentarse o volver a revisar las grabaciones. Esa es la intención. Como les dije, mi intención también es ir actualizando esos videos con nuevos, con nuevas simulaciones, utilizando diferentes types. Me quedé con la tarea o con el pendiente de enseñarles a usar el del fotovoltaico y el de eólico, pero en estos días voy a estar grabando unos videos ahí explicando cómo se utilizan esos types. Y pues muchachos, si no tienen ninguna duda, pues ahí estamos al pendiente de sus comentarios. Cualquier duda ya saben nuestros correos, tanto conmigo como con Juan. Y pues les deseo lo mejor. Muchas gracias a los dos, sobre todo a usted, Armando, por la ayuda y por el tiempo que nos dieron para aprender el software y las herramientas, ¿no? Que los han brindado. Pues muchas gracias y buen día a todos. Ok, está muy bien, muchas gracias. Entonces ahí estamos al pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Adiós, gracias. maestro, muchas gracias. Sale, muchachos, que estén bien. Ahí estamos en el CENER para cualquier cosa. Bueno, estaremos a partir del 9 de agosto. Perfecto, muchas gracias. Que tengan buen día a todos. Muchas gracias, buen día a todos. Igualmente, igualmente, adiós.